Bienvenidos a esta nueva explicación visual. Hoy nos vamos a convertir en auténticos detectives de los datos. Porque, seamos sinceros, en el mundo real casi nunca tenemos el lujo de poder medir a toda una población. No podemos ir literalmente puerta a puerta encuestando a millones de personas, ¿verdad? Así que, para resolver este gigantesco misterio, nos toca jugar a ser detectives estadísticos. Y lo hacemos trabajando únicamente con pequeñas pistas, es decir, con muestras. De eso trata exactamente todo el fascinante mundo de la estadística inferencial. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Para resolver nuestro misterio, seguiremos una hoja de ruta de 5 pasos. Primero, de la muestra al todo. Segundo, la magia de las medias. Tercero, el juicio de la hipótesis. Cuarto, los riesgos de equivocarse. Y por último, el arsenal de pruebas. Vamos a ello. Arrancamos con la primera fase de nuestra investigación, de la muestra al todo. Aquí es donde establecemos las bases de cómo recoger nuestras pistas. Lo primero, y más fundamental, es tener clarísima la diferencia entre simplemente describir lo que vemos y hacer una inferencia real. O sea, la estadística descriptiva es como estar en una sala de bingo y calcular la altura media de las 100 personas que hay allí esa noche. Te limitas a los datos que tienes delante, pero la estadística inferencial va muchísimo más allá. Da un salto espectacular al coger esas 100 alturas del bingo y usarlas para hacer una suposición científicamente sólida sobre la altura media de todo un país. Es usar pistas limitadas para generalizar. Y claro, para dar ese salto acrobático, manejamos dos conceptos. Por un lado, tenemos el parámetro, que es la verdad absoluta de toda la población, por ejemplo, la estatura media real de toda España. Es un valor fijo, sí, pero casi siempre es un misterio inalcanzable. Así que lo que nosotros calculamos con nuestra pequeña muestra es solo un estimador, es decir, un modelo que intenta adivinar esa gran verdad. Y ojo, porque como toda buena adivinanza, siempre viene con un margen de error. Pasamos a la sección 2, la magia de las medias. Aquí es donde entra la verdadera magia matemática que nos permite confiar en nuestras pequeñas pistas. Pensemos en esto un segundo. Si la estatura media real en España es de 170 centímetros, con una desviación típica de 12, sabemos que la gente es súper distinta entre sí. Hay personas muy altas y personas muy bajitas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo narices puede ser fiable una muestra de solo 100 personas? ¿No corremos el tremendo riesgo de elegir por accidente solo a jugadores de baloncesto o solo a gente excepcionalmente bajita? Pues bueno, la respuesta a esto es pura elegancia matemática. La distribución muestral de la media. Resulta que aunque una sola persona elegida al azar pueda medir 1,90 m, es virtualmente imposible que elijas a 100 personas al azar y que su media exacta sea 1,90 m. Por eso, cuando cogemos muchas muestras y calculamos sus medias, todas esas medias se agrupan formando una curva nueva que está muchísimo más comprimida alrededor del verdadero centro. Y todo esto ocurre gracias a una fórmula, que es como un truco de magia, a la que podemos llamar la fórmula de compresión. Si te fijas, consiste en coger la desviación típica de la población y dividirla por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, esa n. Al hacer esta división, literalmente, estamos estrujando nuestra campana de Gauss. Se estrecha, así que cuanto más grande sea la muestra, más precisa y comprimida será nuestra estimación final. Y esto ilustra brillantemente cómo funciona en el mundo real. Imagina que fabricas bombillas que duran de media 1500 horas. Si calculamos el error estándar, vemos que la probabilidad de coger una muestra de 100 bombillas y que su media supere las 1524 horas es de apenas un minúsculo 6,68%. Casi imposible. O piensa en una piscifactoría con lubinas de 600 gramos. Coger al azar 20 lubinas y que promedien menos de 550 gramos tiene solo un 1,27% de probabilidad. Básicamente, los promedios extremos en grupos grandes son rarísimos. Vamos a la sección 3, el juicio de la hipótesis. Es el momento de sentar a nuestro sospechoso en el banquillo. En cualquier investigación seria, empezamos asumiendo que no pasa absolutamente nada. Esto se llama la hipótesis nula. Es nuestra suposición por defecto. No hay diferencia, no hay efecto, no hay correlación. Por ejemplo, si quisiéramos investigar el estrés durante la pandemia, partiríamos de la base de que los niveles de estrés pandémico son exactamente iguales a los niveles de estrés antes de la pandemia. Partimos de cero. En el mundillo estadístico hay una metáfora fantástica para esto. La hipótesis nula es la bruja maldita que queremos rechazar. Es esa voz pesimista que siempre te dice, no has descubierto nada nuevo. Y nuestro trabajo como detectives científicos, nuestro gran objetivo es reunir suficientes pruebas aplastantes para rechazar a esa bruja y demostrar que sí, que nuestro descubrimiento es real. Pero claro, la ciencia es estricta, no nos deja rechazarla así como así.
En disciplinas como la psicología, necesitamos jugar con un margen de error máximo del 5%, lo que llamamos un alfa de 0,05. Para que podamos desterrar a la bruja de forma segura y publicar nuestro estudio, nuestra evidencia estadística tiene que caer justo dentro de esa diminuta zona del 5%. Solo entonces decimos que algo es estadísticamente significativo. Entramos en la sección 4. Los riesgos de equivocarse. Porque, spoiler, este juicio no es infalible y a veces metemos la pata. Básicamente, como investigadores podemos cometer dos fracasos monumentales. El primero es el error tipo 1, el famoso error alfa. Pasa cuando echamos a la bruja, pero resulta que la pobre decía la verdad. Es decir, anunciamos un descubrimiento a bombo y platillo que resulta ser totalmente falso. Y el otro lado de la moneda es el error tipo 2. Es cuando decidimos aceptar a la bruja y rendirnos, cuando en realidad sí había un efecto real. Nos perdemos un descubrimiento histórico. Tenemos que ir con pies de plomo. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es el delicado equilibrio que hay aquí. Tenemos ese gran 95% de zona segura y un 5% crítico. Si por ambición decidiéramos, no sé, ampliar nuestra zona de rechazo al 10%, sería facilísimo publicar estudios y desterrar a la bruja. Todos serían descubrimientos. Pero claro, nuestro riesgo de cometer un error tipo 1 se dispararía masivamente. Por eso la ciencia es tan terca y se mantiene firme en ese exigente 5%. Llegamos a la última parte, la sección 5, el arsenal de pruebas. Vamos a abrir nuestra caja de herramientas estadísticas para ver cómo se hace esto en la práctica. Si queremos usar las herramientas más potentes y precisas que tenemos, las llamadas pruebas paramétricas, nuestros datos tienen que portarse muy bien y pasar un checklist muy riguroso. Necesitamos una variable cuantitativa, necesitamos que la distribución de los datos sea normal, que haya homogeneidad de varianzas y, por último, un tamaño de muestra que sea igual o mayor a 30. Si tenemos todo esto, luz verde, vamos con todo. Y quiero recalcar este número, 30. Conseguir al menos 30 casos en una muestra es como una regla de oro fundamental. ¿Por qué? Pues porque a partir de ese número mágico, la probabilidad de que cumplamos el resto de las asunciones paramétricas aumenta muchísimo, matemáticamente. Es nuestra red de seguridad. Antes he mencionado la homogeneidad de varianza. Es muy fácil de entender si pensamos en un combate de boxeo. Para que el combate sea justo, ambos luchadores tienen que estar en la misma categoría de peso, ¿verdad? Pues aquí, nuestros grupos de datos deben tener una varianza parecida, lo que comprobamos con la prueba de Leven. Y ojo a la ironía, esta es la única vez en toda la investigación donde literalmente cruzamos los dedos para que gane la bruja maldita de la hipótesis nula, porque eso nos confirmará que no hay diferencias y que las varianzas son iguales. Un respiro. Pero bueno, ¿qué pasa si nuestros datos son rebeldes y suspenden el checklist paramétrico? Pues que sacamos nuestro plan B. Tenemos una chuleta de alternativas no paramétricas. Si no podemos usar la famosa T de Student, nos pasamos a la U de Mann-Whitney o a Wilcoxon. Si nuestro ANOVA falla para varios grupos, recurrimos a Kruskal-Wallis. Nunca nos quedamos sin herramientas para seguir investigando. Y claro, a veces ni siquiera queremos comparar grupos. A lo mejor lo que buscamos son correlaciones, predecir el futuro o calcular riesgos de que pase algo. En esos casos sacamos otras herramientas especializadas, regresiones múltiples, regresiones logísticas o medidas espectaculares como el odds ratio y el riesgo relativo. Cada misterio tiene su propia lupa. Y para cerrar, me gustaría dejaros con una reflexión, una pequeña provocación. Si resulta que absolutamente toda nuestra comprensión estadística del mundo, desde la psicología hasta el último ensayo médico, depende de ese finísimo y estricto margen de error del 5%, ¿cuántas brujas malditas estamos dejando en libertad por accidente? ¿Cuántos descubrimientos increíbles nos habremos perdido simplemente por el miedo a cometer un falso positivo? La próxima vez que leáis un gran titular científico, recordad este delicado y fascinante equilibrio. Ha sido un placer compartir esta investigación estadística. Hasta la próxima.